Estoy hablando del diputado Franklin Romero. Conocemos más acerca de su historia, su vida y sus nuevos proyectos. Y justamente yo puedo decir que parte de mí murió a los 40 años, porque yo tenía 40 años cuando mi hijo murió. Mi hijo dibujó lo que le iba a pasar ese día. Yo fuimos Elvis Martínez, yo lo fuimos equivocado, porque Rudy Rudísimo, un locutor que vi allá, me dice, mira, hay un muchacho de Macorís, que esto y esto. Y a través de él se conozco a los muchachos de aventura. Okay. ¿Qué es lo que aspira Franklin Romero ahora, para el 2020? Yo creo que, ¿qué sería entonces? ¿Senador o síndico? ¿O alcalde? Vamos en camino. Vamos muy bien, ¿verdad que Vamos sí? muy bien en lo que tiene que ver en esas cosas. Es para mí un grato placer reencontrarnos una vez más en este su programa Nieves y Punto. En esta oportunidad nos encontramos en Catalinas Restaurant en San Francisco de Macorís, un nuevo concepto en el arte culinario que viene a traer innovaciones y cosas diferentes y crecimiento aquí a nuestra ciudad. Y bueno, hoy estoy acompañada de un hombre muy conocido, un personaje muy carismático y sobre todo una persona que ha traído mucho crecimiento a la provincia de Duarte y también al mundo artístico. Estoy hablando del diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero. ¿Cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, Nieve y Punto. Esta carita. Franklin, tú eres así como muy... Yo soy como Nieve, yo soy muy yo. Pero nada, darle la bienvenida a todas esas personas que están viendo a través de la cámara. Así es, y bueno, nosotros encantadísimos de que nos hayan prestado sus locaciones para hacer esta entrevista y yo sé que vamos a seguir haciendo muchas cosas más. Vamos a hablar un poco de ti. Sabes que nuestro programa es una historia de un personaje que la gente quiere conocer o que la gente cree conocer. Lo primero, cuando te decía, tú siempre has sido así, o sea, un hombre muy picarón, muy, sí, o sí. sea, muy, no sé, sería coqueto. Ah, también. Por como me dijiste, Nieves, y punto. Bueno, lo que sucede es que uno como ser humano también tiene percepciones y vibras. Entonces cuando tú dijiste Nieve y Punto, pues yo dije Nieves y punto. Gracias. Y le quise poner un poquito de énfasis al punto. Las cualidades que te pueden definir, ¿cómo te caracterizas? Mira, primero, ¿de dónde vengo? Soy un hombre de barrio, un hombre de que nosotros venimos de una familia humilde que emigraron a Estados Unidos en los años 70 y quedamos nosotros, éramos tan pobres, decir, no tan pobres, paupérrimos, pero para mis padres irse a Estados Unidos, pues tuvieron que dejarnos a nosotros, a mis hermanos y yo, somos 4, a cada uno en una casa. Okay. Para que cuidaran de nosotros y ellos poderse ir a Estados Unidos realmente. A lo que le llamamos o lo llamábamos el sueño americano. A buscar el sueño americano. Sí, mi madre fue la primera que se fue, luego mi padre. Entonces, eso todavía lo llevo en la sangre. Lo que se vivía antes en nuestros barrios, que todavía se puede decir que se vive, que es la solidaridad, el vecinismo, que era que tú dependías del vecino para que te pasaran la taza de leche, el café, la sobrita, o sea, todavía eso yo lo mantengo como tal. Y por eso me identifico muchísimo con eso, soy muy vulnerable, muy sensible al dolor ajeno. Y eso creo que lo traigo desde ese entonces. Cuando cuando dices ser vulnerable al dolor ajeno, ¿cuáles escenas te pueden a ti marcar para tú poder ayudar o hasta una lágrima que se te pueda Mira, yo creo que el solo hecho de un hombre salir a la calle a pedir, a lo que llamo pedir, yo soy muy vulnerable a eso. Pues yo creo que nadie pide por pedir. Incluso el que es adicto a la droga pide porque es un enfermo. Entonces eso también hay que pensarlo. Hay gente que ve a una persona que dice, no, porque eso es para la droga, eso es para usar. Pero es una enfermedad. Hay que ver a la persona como enfermo. Entonces yo soy muy vulnerable a eso, muy sensible. Yo no puedo ver una persona realmente con una necesidad, como la he visto, y mucho más ahora en política, que ahora los problemas llegan como por arte de magia, vamos a decir, porque antes yo buscaba los problemas, ahora como político ya los problemas llegan a mí y yo tengo que enfrentarlos.
Pero si yo te menciono una o dos situaciones, se me haría difícil, porque son muchas las situaciones que he vivido, y las que más me han llegado son las de los niños. Yo soy muy dado a ayudar a los niños. Yo tengo una fundación que formé hace unos 20 años, y 4 años después de esa fundación, pues tuve que cambiarle el nombre y ponerle el nombre de mi hijo, que murió a la edad de 4 años en un accidente, y de ahí viene la Fundación Farel Martín Romero. Farel. Y en honor a él yo hago casi todas las cosas que hago, lo hago a nombre de mi hijo. Mi hijo se puede decir que tiene una escuela con más de 350 niños. ¿Dónde está la escuela? Eso está en Vista del Valle, en un lugar muy alejado de la ciudad. Pero empezamos con 40 niños y ya tenemos más de 350 niños ahí, de escasos recursos. Y así un sinnúmero de cosas que nosotros hacemos en pro de la niñez y en nombre principalmente también de mi hijo. Pero lo que más me llama también, lo que más me marca, es cuando llegamos tarde a una situación de salud. Gracias. Sí. Venido aquí para ir aligerando nuestra conversación. Sí, muchísimas gracias. Pero para que no sea de lujo, vamos a brindar. Claro. Nieves se brinda con la mano izquierda y mirándose a los ojos. Ah, porque tú crees en eso. Bueno, yo no creo en eso, pero no quiero tampoco cogerme el chance. Salud, señores. Gracias a Catalina. Esos actos, esas acciones que haces a favor de los niños, a favor de los más necesitados, ¿surgió por algo en específico o está surgiendo ahora porque estás en la política? Pues no surgió ahora porque está en la política. Eso es algo que yo llevo en la sangre desde niño. Mi hijo sí me enseñó a, si yo tenía todavía el corazón un poquito fuerte, me lo enseñó a tenerlo lo más blando posible, porque su madre le compraba siempre mucha ropa a Farel, maletas de ropa a los niños cuando la madre tiene la posibilidad, y mi ex esposa, para que ella, en aquel entonces, siempre que ella estaba con problemas, para que se le quitara la depresión, yo la mandaba a la tienda. Cosa normal en las mujeres. Y ella le compraba mucha ropa a Farel, hasta que un día Helen me dice: Franklin, yo creo que se están llevando la ropa del niño, porque la maleta cada día la veo más vacía. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Hasta que nos pusimos a observar, y era que Farel, todos los niños que pasaban por el frente de la casa, él iba a la maleta y le sacaba una ropa y se la regalaba, con 4 años. Y eso a nosotros nos marcó de una forma tan grande, con 4 añitos. Con 4 años, ¿entiendes tú que tu niño vino a dejar un legado en tu vida? Sí, yo entiendo. Yo te puedo decir que mi hijo, yo era una persona que en mi juventud también era muy rebelde. Y como rebelde al fin, para un problema, busquen a Franklin. Y yo decía, yo no creo que yo vaya a vivir después de los 40 años. Yo a los 40 años ya yo estoy servido. Y justamente yo puedo decir que parte de mí murió a los 40 años, porque yo tenía 40 años cuando mi hijo murió. Y realmente tú mueres, parte de ti muere cuando te va tu padre, tu madre. En mi caso, que fue mi hijo, pues algo que es algo que yo lo vivo como si fuera hace un momento. ¿Lo recuerdas ese momento? Sí, claro que lo recuerdo. Eso, lo único que yo he hecho es aprender a vivir con eso. Eso no es una cosa que yo puedo olvidar. Entonces... ¿Crees tú que él es un ángel en tu vida? Que te sí, cuida? Mi hijo es un ángel. Yo sé, pensando en las cosas que pasaban, yo sentía que mi hijo hablaba con alguien. Mi hijo con 4 años se preocupaba. Yo le decía, papi, ¿qué te pasa? Y él me decía, no, nada, pero con esa carita de preocupación. Y habían cosas que después que pasaron fue que yo me di cuenta. Incluso mi hijo dibujó lo que le iba a pasar ese día, o lo que pasó ese día. Él hizo un dibujo con 4 años donde habían muchos niños y habían 2 niños acostados, había un puente, había el agua, había, o sea, todo lo que nosotros vivimos en eso pasó.
Y él le dio esa carta, ese dibujo, a una señora que pasaba por la casa y le dijo, mire, guarde eso bien, para que se lo dé a mi papá después. Sí, y yo en el recordatorio eso fue lo que yo utilicé, porque cuando esa señora llegó a mi casa fue algo increíble, la forma, el escenario, o sea, era todo parecido. Entonces yo sé que mi hijo es un ángel, no para mí, sino para la familia. Lamentablemente hay que entender que cuando pasan situaciones así, eso es como un cáncer. La familia empieza a destruirse, la familia ya se hace difícil sobrellevar la situación. Y luego vienen las acusaciones de culpabilidad, viene que por mi culpa, que por esto, que por lo otro. Entonces la familia en ese momento se desintegra. Mi hija, la más pequeña, fue la primera que se regresó a Estados Unidos, luego la madre. Y así, muchísimas cosas que pasan, pero... Luego que pasa este acontecimiento en tu vida, ¿cómo fueron las acciones que tuviste al momento de pasar? Pues mira, yo creo mucho en la amistad y soy muy creyente de Dios. Mi primer encontronazo realmente fue con Dios, porque era cuando yo por primera vez estaba criando a mis hijos juntos, tenía una familia, que fue cuando regresamos acá en el año 2000, y fue cuando empezó como a florecerme todo, una economía excelente, una unión familiar, el trabajo, todo estaba a flor de piel. O sea, cuando tú dices, estoy realizado. Y mi primer pregunta, cuando me pasa esa situación, gracias. Cuando me pasa esa situación es, nosotros íbamos todos los domingos a la iglesia, en familia, y mi primera reacción es cuestionar a Dios, de decirle por qué a mí, por qué, y las maldiciones que uno empieza a echarle al mismo Dios, cuando tú te encuentras, que tú estás en el mejor momento de tu vida. Tú dices, ¿por qué? Cuando hay tanta gente que hacen esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ese era mi encuentro. O sea, yo lo que quería era morirme, matarme. Wow. Yo encontré muchos amigos que estuvieron conmigo 24 horas en mi casa, no me dejaban solo. O sea, fue una situación que yo no pensé ni en mis hijos, en nada, sino en desaparecerme yo también, porque no pude salvar a mi hijo. Mi hijo murió en una tragedia, ahogado en una presa, junto con otro niño, y lo grande de eso era que mi hijo no quería ir. Cuando mi hijo lloraba por mí cada vez que yo me iba, y ese día él no quería ir, y yo hice que él fuera con nosotros para estar en familia. Y te puedo decir que hay muchas señales que a veces uno no la sabe interpretar, porque el domingo anterior nosotros fuimos a la iglesia, nosotros vivíamos en Santiago, fuimos a la iglesia, después fuimos a cenar, a almorzar, y nos quedamos como en el aire, haciendo nada. Y, wow, qué aburridos son con la palabra M, los domingos, que uno encuentra que hacer. Vamos preparando para que el domingo nos vayamos a montar jet ski para la presa, esto y lo otro. Y así lo hicimos, nos preparamos, y ese día justamente mi hijo, primera vez que nunca rechazaba salir conmigo, al contrario, y ese día lo rechazó. Ahí fue cuando dije que venían las acusaciones de mi niña, que decían que ellos no querían ir, y de ahí viene esa situación. Cuando pasa el acontecimiento, pues yo me siento destruido, y mi enfrentamiento con Dios es preguntarle a Dios por qué a mí, y decirle, yo quiero que tú me digas, con palabras obscenas incluso, decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo no encontré nada. Lo único que tenía los amigos, pero yo no podía apreciar nada de eso. Y mi familia, mis demás hijos, mis padres. Y realmente yo te puedo decir que yo fui a un retiro, que es el retiro de Maús. Y
Lo que pasa en Emaús se queda. Por eso no puedo hablar de lo que es Emaús, pero sí te puedo hablar del retiro de Emaús. Pero sí te puedo decir lo que yo conocí. Sí, cuando llegas al retiro, estabas destruido. Sí, yo estaba totalmente destruido, porque eso fue en el 2003 y yo hago el retiro en el 2004. Y me van a perdonar a mis hermanos de Emaús, pero es una cosa que tengo que decirlo, esta poquita cosa, porque se refiere a mí. Y es que cuando se me preguntó por qué yo estaba ahí, yo dije, porque yo tengo todo, pero no soy feliz, me siento vacío. Y yo quiero tener un encuentro con Dios y quiero saber si Él realmente está aquí para ver si yo me encuentro con Él, porque yo quiero que Él me conteste algo. Wow. Simplemente eso. Y pasa el tiempo y justamente ahí conocí a quien es hoy uno de mis mejores amigos. Y la respuesta que yo andaba buscando con Dios, ¿la encontraste? Yo la encontré ahí. Y sucede, Nieves, que a veces cuando nosotros entendemos que nos está yendo tan bien, que estamos realizados, le damos las gracias a Dios, pero no miramos otras señales de por qué a nosotros nos está yendo bien y para qué Dios nos está utilizando. Y yo simplemente sentía que yo estaba bien y por qué diablos a mí me tenía que pasar eso, cuando mejor estaba. Y mi pregunta era esa, ¿por qué a mí? Hasta que encontré la respuesta en esa persona que conocí ahí, porque se dice, ustedes están aquí por un motivo y cada quien tiene su motivo, piensen en su motivo. Y yo casi me caigo porque yo diciéndome dentro de mí, yo estoy aquí porque quiero que tú me digas por qué a mí. Y lo que yo recibí fue, ¿por qué a ti no? ¿Quién tú eres? Era tan sencilla la respuesta, pero tan grande que yo me vi que el piso todavía estaba muy alto para donde yo estaba. ¿Qué es lo que me dijo él con eso? ¿Quién tú eres? Porque a veces no creemos que somos algo porque estamos realizados. Y ya con eso yo más nunca volví a cuestionar a Dios. Bueno. Sino lo que hice fue empezar a ver señales y permitir que me utilizara para muchas cosas y empezar a ver mis defectos para convertirlos en virtudes y tratar cada día de ser mejor persona. Eso es lo que he aprendido. Y aprender a vivir con mi culpa, porque realmente yo no quería que eso pasara, pero quizá pasó porque yo no supe interpretar las señales que Dios me había dado antes de eso. En esta primera parte podemos decir que ha sido el acontecimiento que ha marcado tu vida en un antes y un después de Franklin Romero. Sí. En lo personal, en lo emocional, el antes y después de la muerte de mi hijo. Bueno, cuando regresemos, vamos a seguir con más preguntas. La verdad que nos sentimos muy bien de que hayas abierto tu corazón y que puedas expresar este tipo de situaciones que nadie está preparado para aguantar, mucho menos cuando son personas como son los hijos en la vida de cada ser humano, de cada uno de nosotros que tenemos la dicha de ser padres. Pero ya lo acabas de decir. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos más de Nieves y Punto. Una gran conversación es lo que tenemos aquí en Catalinas Restaurant en compañía del diputado de la provincia de Duarte, gran amigo Franklin Romero. Vamos a seguir conversando. Hay una parte de ti que fue la que se hizo así como sumamente popular en el ámbito empresarial, que fue la parte de la captación de talentos. Tienes una disquera, Premium Latin Music, y también haces cine. Pero dentro de esa disquera han surgido cantidades de talentos dominicanos impulsados por ti. Uno de ellos, el más renombrado, el que creo que ¿puedo decir que fue el que más se pegó? Sí. Sí. Aventura. Sí. Romeo Santos. ¿Cómo nace esto de la música en tu vida o del mundo artístico? A mí siempre me ha gustado hacer la cosa bien. Cuando entro a un proyecto, aunque no conozca de él, me gusta hacerlo bien. Y justamente firmé a uno de San Francisco de Macorís,
que había llegado a New York, ya yo no tenía el salón solamente, ya yo tenía una discoteca y tenía un liquor store. Y me llegó ese joven de San Francisco de Macorís que le decían el Camarón. Elvis Martínez. Elvis Martínez, una cosita parecida a esa aceituna. Que yo decía, ¿yo verdad que tú eres artista? Dice, sí, sí. Pero cuando yo firmo a Elvis Martínez, yo lo firmo equivocado. Porque Rudy Rudísimo, un locutor que vi allá, me dice, mira, hay un muchacho de Macorís que esto y esto. Y me mencionó el Camarón, mencionó un nombre, yo pensé que era el Camarón. Y yo firmé al Camarón, creyendo que era el otro muchacho. Para suerte de Elvis. Para suerte de Elvis, para suerte mía. Porque Elvis fue, a través de Elvis, yo conozco a los muchachos de Aventura. Que eran los músicos de él. ¿Cómo sucede esto? De conocer a este grupo, señores, que revolucionó la bachata. Mira, hay muchas anécdotas, pero la primera vez que yo vi a Anthony, porque ya había visto a Lenny y a Max, que eran los músicos de Elvis, y la primera vez que yo vi a Anthony estaba debajo de la consola con una mascota escribiendo, y yo lo que hice fue que saquen ese muchacho de ahí, ¿qué hace ese muchacho ahí abajo? Y lo mando a sacar debajo de la consola. Anthony, un escuincle como de 90 libras. Y ese día me dice el mismo Elvis Martínez, viejo, me dice, viejo, ¿usted escuchó a ese muchacho cantar? Dice, ¿a cuál? Dice, el que usted mandó a sacar debajo de la consola. Digo, ¿y él canta? Me dice, sí. Digo, no, pues mira, lo voy a escuchar. Al otro día volvemos al estudio y está Anthony. Y Anthony hizo un par de estrofitas ahí. Y yo dije, y es verdad, que tú dices que ese muchacho canta. Pues tú me estás diciendo lo que parece una chichigua cantando. Y me dice, no, pero en su estilo él canta bien. Y Henry Hierro me dice, recuerda que yo de la música sabía muy poco. Sí. Y Henry Hierro me dice, mira, esa es la voz del futuro. Henry Hierro, de aquí de San Francisco de Macorís, el maestro Henry Hierro, que era en su estudio que estábamos grabando. Bueno, pero yo estaba concentrado en Elvis Martínez, pasa el tiempo, los muchachos iban mucho a la discoteca que yo tenía, una discoteca muy famosa también, que fue un concepto ideado por otros macorizanos, que es la familia Calaf, Livia e Isa Calaf y Chico, que fue un concepto que ellos desarrollaron, que ellos iniciaron y yo desarrollé, y los muchachos de Aventura iban siempre allá. Una noche nos quedamos como hasta las 4 de la mañana, y hicieron un disco, Cuando Volverás, así, entre tragos. Y cuando lo hicieron en Spanglish, yo dije, ¿y usted puede hacer eso? Sí. Me dice, sí. ¿Pero lo pueden grabar? Sí. Pues pasen por la oficina mañana, por el liquor store, que lo voy a firmar. Al otro día... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Bueno, yo tenía ya 6 años dando vueltas como los teenagers. Y ya yo estaba en manos de una persona que es el ideólogo del concepto aventura, que se llama Julio César, porque yo fui el desarrollador. El que hace el concepto de aventura es un joven que se llama Julio César García, que es un artista gráfico, incluso fue el que le pone el nombre de aventura y el que le cambia la forma de vestir. Cuando él llega donde mí, yo lo firmo a través de él inclusive. Y cuando yo llegaron, mi contrato era de 20 páginas. El contrato. Y yo le dije, váyanse, busquen un abogado, léanlo y después ustedes vienen para que lo firmemos. Ellos cogieron su contrato, se fueron, dieron la vuelta en la esquina y volvieron con el contrato firmado. Te puedo decir que no debíamos ni firmarlo, porque en ese entonces eran hasta menores de edad. Inmediatamente tomas tú la responsabilidad de impulsar este grupo como inversionista y bueno, empresario del medio artístico. ¿Inmediatamente viste los frutos o fue algo que se fue dando paulatinamente? No, yo estaba concentrado en Elvis Martínez. ¿Todavía tú no le habías dado esa fuerza a los chicos? No. Elvis Martínez se pegó de tal forma que no había otro bachatero tan pegado como Elvis Martínez con su primera producción. ¿Y entonces cuando lanza Aventura? Cuando ya yo lanzo Aventura, no, Obsesión no. Yo lanzo Aventura con el tema Cuando Volverás, que se llamaba
no Next Generation, sino Generation Next. Incluso lo escribimos al revés, que era cuando el anuncio de Pepsi Cola, Next Generation. Y Julio César lo escribió al revés, Generation Next. Y ese disco no tuvo éxito. No tuvo éxito como se pega un tema normalmente, pero fue un disco que fue entrando por debajo, como se dice. En aquel entonces existía mucho el cassette, el CD, y quien me distribuía a mí, yo tenía una distribuidora que se llamaba B&G, que hace una fusión con Sony Music, y yo soy el único sello disquero independiente con un artista que firma con esa compañía, fruto de una relación con un amigo disquero. Y yo veo que ellos me están pidiendo discos, que le fabrique discos de Elvis Martínez. Y yo, bueno, se está vendiendo el disco. Un día, uno de los gerentes de esa compañía se reúne conmigo en New York en el año 1999, final de 1999, a comprarme a Elvis Martínez. Y me hacen una propuesta de $60,000, que yo no lo había visto juntos todavía. $60,000. Y yo dije, si esta gente está dando $60,000 porque esto está muy bueno. Yo le dije, no, yo quiero que me den 90. Y le voy a regalar este producto y se lo voy a trabajar también. Cuando el hombre ve el producto, dice, no, es por Elvis Martínez. Digo, no, pues yo no lo vendo. Yo me crecí, porque yo dije, una disquera tan importante llamándome a mí con apenas un bachatero, un merenguero que era Juan Fer, hasta el Cocodrilo yo le hice un disco en ese entonces. Hasta el Cocodrilo canta. Yo también tenía otro grupo que se llamaba Los Huracanes, tenía otro grupo que se llamaba A César Flores, le saqué una producción, que era cuando la competencia de jonrones entre Sammy Sosa y Maguire. Y cuando yo veo que ellos están interesados en mí, que me mandan a buscar a su oficina, yo le digo, no. $90,000. ¿Qué pasó? Yo no había visto $60,000 y le pido 90. Y le ofrezco este producto, mira, y cojan este producto y yo se lo voy a trabajar. Yo lo veo y me dicen, no, por Elvis Martínez. Digo, bueno, no hay negocio. Ese producto que yo le ofrecí era Aventura. Lo rechazaron. Y bueno, yo salgo de B&G y a los 6 meses ese tema, ¿cuándo volverá?, empieza a sonar a nivel sin payola, como se dice, y me vuelven a llamar de B&G para ofrecerme $60,000 para que esos muchachos de Aventura graben un disco en Spanglish, que Anthony todavía me odia por eso, porque lo obligué a que grabara eso. Imagínate, Anthony, nosotros pasando hambre todos, y Anthony no quería, porque Anthony desde un principio, no sé lo que tenía ese muchachito en la cabeza. Y me dijo, pero viejo, ¿tú me vas a hacer grabar eso? Y digo, sí, El Burrito Sabanero en Spanglish. Ay, Dios mío. Y Anthony es un muchacho muy... vuela paloma. Y me pagaron $60,000 a los 6 meses por esos 2 temas. Ahí cuando ya firme con Sony, ¿te desligas de la agrupación? Bueno, no me desligo completamente de la agrupación. Desligo lo que es el catálogo físico y digital de Aventura. Pero no de Aventura, de mi compañía completa. Yo hago un buen negocio y en ese momento también hago un release donde Anthony puede firmar, donde habían envuelto unos, que no fui yo que los recibí, unos $10 millones. ¿No fuiste tú? No fui yo. ¿Y quién fue? Y firmamos el contrato. ¿Y quién fue que los recibió? Y firmamos, era entre Premium Latin Music, Anthony y Sony. O sea, era ese contrato. Y los abogados hicieron ese contrato. De los $10 millones, ¿verdad? Bueno, la firma por Anthony fue de $10 millones. Pero tú estás involucrado en esa negociación. Bueno, Nieve, a mí me tocó algo. Entonces, ¿aún mantienes una buena comunicación con Anthony? Bueno, ya no mantengo una comunicación porque no tenemos un lazo comercial realmente que nos une. Ya Anthony tiene otros intereses, tiene otro equipo, yo tengo otros intereses, ya yo tengo otros equipos, tengo otros artistas, pero sí mantenemos una relación todavía. La última vez que me invitó a cenar fue en el 2012 y no recuerdo si pagó él o pagué yo, porque los artistas no pagan.
Los artistas siempre hay que invitarlos a comer. Tú, de una cosa, ¿consideras tú que son malagradecidos los artistas? Bueno, ¿O has tenido artistas malagradecidos? Yo soy de los más afortunados, porque los artistas que han pasado por mi sello, soy amigo de todos. E incluso de los que hemos terminado el contrato antes de tiempo, mantenemos una buena relación. Y lo sigo colaborando, lo sigo ayudando. Y te puedo poner el último que se pegó, Alhazá. Los temas de Alhazá, que está ahora pegado a Alhazá, pertenecen todos a la editora mía. Sí. Claro, porque cuando él necesitaba $500, yo le decía, tráeme un tema, y yo lo firmaba. Y le iba guardando los temas. O sea, un muchacho muy trabajador. Ser tan joven en el mundo político, volviendo ya una vez más a este entorno. Pero dice ser joven y ser político. Sí, porque tú sabes que, por ejemplo, hay personas que tienen muchos años en el mundo de la política. En el caso tuyo, iniciaste hace relativamente poco, pero has tenido una gran popularidad. O sea, Sí. La gente te quiere, la gente te acepta. Eso no puede traer cierta controversia y al mismo tiempo ciertos temores entre los que ya están. Pues claro que sí. Pero eso es lo único que ¿Has tenido enemistades ya en este ambiente? De frente no. De frente no. Porque yo cuando vine a hacer política lo hice muy diferente a muchas personas. Porque yo vine a hacer política entre mis amigos de San Francisco de Macorís. ¿Y cómo nace la idea de hacer política? Hice una llamada a un amigo político muy importante, pero que no teníamos lazos políticos, sino de amistad. Y lo puedo decir públicamente, fue a Miguel Vargas Maldonado. Y le digo, Miguel, ¿qué es lo que hay que hacer para ser diputado? Y él me dice, esto y esto. ¿Tienes a alguien? Digo, no, para mí. Me dice, no, pero tú eres mi senador. Me dice. Digo, pero si yo no sé ser regidor todavía, ¿cómo yo voy o sea, quiero participar así? Entonces empecé a cuestionar, a introducirme aquí con la sociedad, con los políticos amigos, con la familia, reunirme con muchísimas personas políticos que yo admiraba y que admiro, que son mis amigos, que yo también patrocinaba de una forma o de otra, moralmente y económicamente, que eran mis ídolos y siguen siendo mis amigos, y ellos me dieron todo ¿Te dieron el apoyo? el apoyo. Antes las personas me decían a mí que porque yo no entraba en política, porque yo hacía cosas que los políticos no hacían a través de mi fundación. Y yo decía, trae eso, eso es. O sea, yo era apolítico. ¿Y te ha gustado? Me encanta. Sí. Me encanta la política. ¿Por qué te gusta tanto? Me da a pesar de lo denigrada y de lo desacreditada que está la política porque eso dominicana. es como cuando alguien habla de algo porque lo escuchó y lo sigue diciendo para adelante sin saberlo. Después yo entré en la política y conozco lo que es la política, lo que tú puedes ser a través de la política, que tú conoces las interioridades de la política y más en mi caso en la Cámara de Diputados, que todo es muy diferente a todo lo que dicen. Todo muy diferente a todo lo que dicen. El gran sacrificio que debe ser un gran diputado que asuma su posición, que tiene sus grandes privilegios, muchísimos privilegios, pero que también tiene grandes sacrificios. La política. Por eso, ¿Cuáles cosas has sacrificado? Por eso tú no ves. ¿Cuáles cosas tú has sacrificado después que esté en la política? Antes de que me lleve ahí, por eso tú no ves personas de apellido y de dinero en política. Tú lo puedes contar, los que están ahí, personas de, fulano de tal, y podemos mencionar de aquí, de la sociedad nuestra, de San Francisco de Macorís, quiénes han sido. Pero ¿cuáles cosas Mira, has sacrificado? Por ejemplo, en mi caso, los negocios, okay. Tu familia, o sea, ya tú no te pertenece a ti, ya tú no tienes horario. El Congreso está en Santo Domingo, yo tengo que trabajar de lunes a jueves en el Congreso, a veces tengo que viajar fuera del mismo Santo Domingo, de San Francisco, de Santiago, a un descenso, a cualquier actividad. O sea, no tienes tiempo para ti. Ese teléfono pertenece al pueblo, o sea, no hay horario para que la gente... Porque eres un servidor público. Porque eres un servidor público, no es servidor público, no. Tú eres un empleado público, empleado del pueblo. Así es. Que lamentablemente, en su gran mayoría, así lo dicen, eso es lo que olvidan, que se deben a ese pueblo y que ese pueblo que le paga.
¿A qué? Pero ¿tú sabes qué es lo malo de eso? Que el 50% del pueblo tampoco sabe eso, que ellos son los que nos pagan a nosotros. Mira, antes de nosotros irnos a la tercera parte, ya para terminar con nuestra entrevista, ¿qué es lo que aspira Franklin Romero ahora, para el 2020? ¿Alcalde, senador o seguirá siendo diputado? Todavía no está definido. ¿Qué te gustaría? Mira, a mí me llega mucho la senaduría. Me siento identificado con lo que es lo que es el Congreso, lo que son las leyes, o sea, que es un cuasi abogado, lo que son las resoluciones, la representación del pueblo realmente me gusta mucho. No me gustan los conflictos, me gustan los debates, y en el Congreso se pueden lograr muchas cosas para tu provincia, para tu pueblo. Lamentablemente, después que tú perteneces a un partido y te debes a un pueblo, ya tu opinión pasa a un segundo lugar. Entonces, hasta ahora nosotros no sabemos a qué vamos a aspirar, puede ser que sigamos como diputado. ¿Y cuándo podríamos nosotros tener ese lanzamiento ya formal a tu posible aspiración o nueva aspiración? Lamentablemente yo quisiera prolongarlo, pero hay unos plazos en una nueva ley que tenemos, que es la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, que te da plazos para definirte y decidirte. O sea, si no lo haces en ese plazo, te queda fuera. ¿Cuándo sería? Nosotros ya creo que a mediados de junio ya debemos tener una boleta hecha. Tú sabes que este programa está en junio, o sea, ya... Este programa sale en junio. Sí, ya de por sí estamos en junio. Pero yo pensé que este programa era en vivo. Bueno, la gente sabe que esto es un programa producido, pregrabado. Okay. Y ya estamos en junio. Por eso no había comido el queso. Es probable que ya nosotros pues ya hayamos lanzado el programa cuando ya tú hayas lanzado tu candidatura. Ok. Entonces vamos a un programa nuevo. Y yo feliz porque tú me entrevistas muy poco. Tú me entrevistas muy poco. Van 2 veces y son muy buenas. La gente le gusta. Mira, cuando regresemos ya vamos a terminar con esta entrevista tan amena que hemos tenido contigo, conociendo más del político, de la persona, del empresario y de Franklin Romero. Cuando regresemos hay una temática muy interesante que yo sé que te va a gustar. ¿Ah, sí? Vamos en breve. Okay. Parte final de Nieves y Punto y esta conversación tan interesante que hemos tenido con el diputado Franklin Romero. Quiero agradecerles a Catalina Restaurant por prestarnos sus instalaciones y también por atendernos súper bien esta picadera riquísima, esta tabla de quesos y de embutidos y frutas espectacular, gracias a Catalinas Restaurant. Y bueno, aquí tengo 5 notitas que tiene 5 palabras. Y yo quiero que brevemente, porque verdad, por el tema del tiempo, tú definas lo que significa. Vamos a ver. Yo debo escoger una y decir... Tú eliges una, la que quieras. Tim Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, que el líder fue. Por lo que yo quiera. Dale. Aquí está la palabra dinero. ¿Qué significa la palabra dinero? ¿Qué significa el dinero en tu vida? ¿Cómo ves el dinero? El dinero es una herramienta que debemos utilizar, por la cual en el 95% de los casos, cuando no lo tenemos, lo ponemos como objetivo, como fin para conseguirlo, ya sea a través de los estudios, a través del trabajo, el dinero, y es una herramienta que sirve mucho. El dinero en los tiempos antes de Cristo se le llamaba talento. ¿Tienes mucho talento? Bueno, el dinero es talento. Pero tienes mucho talento. ¿Tú tienes mucho talento? Yo. En los tiempos de Cristo no existía. No, pero en estos tiempos, o sea, si tú tienes mucho talento. La gente dice que tienes mucho talento. Yo tengo mucho trabajo. Ok. Seguimos. La palabra mujeres. Mujeres. ¿Qué significan las mujeres en tu vida? Lo más divino que Dios nos dio. Sin mujeres no existiéramos. ¿Actualmente tienes pareja? Actualmente no tengo una pareja. ¿Estás divorciado? Bueno, yo estoy divorciado, casado, comprometido, soltero. Yo tengo
mucho estatus ¿Cómo en es? lo que tiene que ver con mujeres. Explica eso. Bueno, La gente quiere saber. duermo solo, estoy casado con mi ex esposa desde que me dejó en el año 2007. Ella te dejó. Ella me ¿Por qué ella a te mí me dejó? dejan, a mí me dejan. Te deja. Sí. ¿Será que eres muy, muy malo? ¿Será que eres muy No. picaflor? No, te expliqué en la primera parte de la entrevista Sí. que fruto del accidente de mi hijo ya vinieron situaciones diferentes y ella decidió regresarse a Estados Unidos y yo decidí quedarme acá. Entonces, ¿por qué un hombre como tú, que ya está realizado, que ya tiene sus hijos grandes, decide dormir solo? Me gusta la soledad, si supiera, me gusta la soledad. Y cuando tú estás durmiendo, tú no sientes a nadie. Pero, por ejemplo, O antes de dormir. en tu día a día, una persona con quien compartir. No, yo me voy a acompañar de mis hijas, me voy a acompañar de mis amigas. Quiere decir que no hay posibilidades Sí, sí, claro que sí. de volverte a casar Claro o que, a convivir. Claro que sí, que hay muchísimas posibilidades porque todo hombre necesita una mujer a su lado y yo no soy la excepción. ¿Y qué debe de tener Lo esa que mujer? sucede en este momento que ahora mismo estoy muy entregado a mi proyecto político y mi proyecto político hace que yo esté un día en una ciudad, otro día en otra ciudad, otro día en otra ciudad. Dicen que eres muy mujeriego. Dicen. Bueno, si dijeran lo contrario fuera lo peor. Sí, pero eso, ¿tú crees que eso es una gran cualidad? Que me gusten las mujeres. Que te gusten en exceso las mujeres y que te guste salir con diferentes mujeres. Bueno, lo dijiste, me gustan las mujeres en el sexo. No lo niego. Ok. En el sexo, no en exceso. Yo soy un admirador de la belleza de la mujer. En el sexo, no en exceso. No. Yo soy. Exceso no, en el sexo sí. No, defínete. ¿En el sexo o en Eso es lo que exceso? quiero que tú vuelvas a explicar, si es en exceso, o sea, en grandes cantidades, o en la cama. No. Me gusta una mujer. Ok. Soy amante de una mujer, la que tenga. Si me tocó en ese momento y me tocó 10 años, pues esa es la mujer que me gusta. Bien, continuamos. ¿Salí bien? No sé, que diga la gente. Un color, ¿qué te define? Un color que te defina. El azul. El azul. Ese yo lo vi ya. Voltéalo para yo no verla. Dale. Ok. La palabra dolor. No tengo significado para la palabra dolor. No hay significado para la palabra dolor. Y esta última. Voltea tú mismo, que es la última. Es la última y es la palabra Kiara Romero, el nombre Kiara Romero. Es tu sobrina, a la cual quiero mucho. Y quiero saber qué significa Kiara en tu vida y cómo te sientes con toda esta situación que ha estado ocurriendo, donde tú eres prácticamente como un padre para ella. Kiara es una mujer a quien yo admiro, no después de lo que pasó. Yo esa niña la amo desde que nació. He sido como un padre para ella y su hermano. He estado siempre ahí para ella. Y me llena de mucho orgullo ser quien soy en la vida de ella. ¿Y quién es ella? Kiara nunca utilizó el nombre mío, o vamos a decir la marca, para lograr nada en Santo Domingo, que fue cuando ella se trasladó a la edad de 16 años, cuando se fue a buscar un sueño. Y aún con todas las posibilidades que tenía por las relaciones que uno maneja en el mundo del entretenimiento, Kiara se presentó como Kiara Romero. No Kiara, La sobrina de Franklin Romero. Y yo le decía incluso, mira, me están llamando de esto, y ella me decía, no tío, deje que yo lo logre por mí mismo, porque yo creo en mí. Y yo creo mucho en esa niña. Kiara es una guerrera, Kiara es lo que más se parece a mí, junto a mis hijas. Y yo creo que Kiara debió ser hija mía, no sobrina mía. ¿Podrías decir que tu familia es lo más valioso que hay en tu vida?
Mi familia, empezando por mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, no solamente para mí. Creo que para toda persona la familia debería ser lo más importante. Gracias por este momento que hemos tenido junto a ti. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por dejarnos saber más de tu vida y de tu historia tan fuerte y también al mismo tiempo muy motivadora para muchas personas. Éxitos en tu vida política, en tu vida profesional, en tu vida personal. Y yo creo que, ¿qué sería entonces? ¿Senador o síndico? ¿O alcalde? ¿Te gustaría ver San Francisco tal y como está Santiago? ¿Te estarías dispuesto a asumir esa responsabilidad? Vamos en camino. Vamos muy bien, ¿verdad que sí? Vamos muy bien en lo que tiene que ver en ese aspecto de lo que es la limpieza de San Francisco de Macorís, en lo que es muchas cosas positivas. Entonces, si tú entras ahí, pues podrías... Pues hay muchas cosas a las que yo le daría seguimiento si yo entro como alcalde, a la que está haciendo el alcalde actual. Bien. Y bien. También darte las gracias a ti. Ojalá que en algún momento sea yo que te pueda entrevistar a ti. Está bien. Y que tú puedas abrir tu corazón también a mí. No sabía que también te gustaba comunicar. Me gusta. Señores, Franklin Romero con nosotros aquí en San Francisco de Macorís, nuestra ciudad. Un programa obviamente a nivel nacional, gracias a Teleuniverso, Canal 29. Y yo sé que no me va a dar tiempo a despedirte del estudio y la despedimos desde aquí, desde Catalina Restaurant. Gracias por las gratas atenciones y ustedes sigan con más de la señal de Teleuniverso.